Un 3 de marzo, pero hace 12 años atrás, lamentablemente ocurrió un crimen en nuestro país que marcó la historia, particularmente también de la comunidad LGBTIQA+. Nos referimos al crimen de Daniel Zamudio. Esto dio pie a la dictación de una ley antidiscriminación en Chile que hoy buscan tramitar nuevamente para ponerla al día. Dicen necesita una reforma integral. Queremos conversar de esta materia con Ramón Gómez, encargado de Derechos Humanos del Móvil en Chile. ¿Cómo estás, Ramón? Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto poder dialogar de nuevo con ustedes. Sí, gracias por estar acá. Sin duda una temática importante de poder abordar. Son 12 años que lamentablemente marcan el fallecimiento de una persona para que en nuestro país se pudiesen poner a conversar, a debatir. Es como parte lamentablemente de nuestra historia. Todas las leyes importantes tienen un nombre a propósito de alguna tragedia o algún proceso complicado. Para que nos comentes un poquito el contexto también de lo que pasaba hace 12 años atrás y lo que está pasando hoy día a propósito de materia de antidiscriminación. Bueno, sin duda la figura de Daniel Zamudio es una figura muy significativa para los derechos humanos de las personas LGBTIQ+. Nuestra organización, cuando falleció Daniel Zamudio, tenía cerca de ya de 20 años de trayectoria y durante esos 20 años habíamos denunciado crímenes de odio. Y la diferencia está con Daniel es que en la oportunidad de anteriores a Daniel, las familias no nos acompañaban en estas denuncias. Era muy difícil que las familias salieran a defender a su hijo, a su hermana, a algún compañero que hubiese sido asesinado por su orientación sexual. Y en el caso de Daniel Zamudio, uno de los elementos más significativos que tuvo, que cambió, yo creo, el switch de la sociedad chilena, es que salió la madre, el padre, los hermanos, la abuelita, es decir, todo su entorno familiar, a reconocer primero que tenían un pariente que era gay, lo que antes otros familiares no se atrevían a decir, y en segundo lugar, a exigir justicia por un crimen que fue brutal. Una persona que fue torturada durante horas, que permaneció en agonía durante 24 días en el caso de Daniel Zamudio y que finalmente terminó la vida. Y sin duda eso sensibilizó a la sociedad en su conjunto. Es muy emocionante recordar cómo la sociedad, las personas salían a las calles a entregar una rosa o una flor, a encender velas para que Daniel se recuperara, lo que finalmente no ocurrió, pero había mucha esperanza y mucha solidaridad. Y eso sin duda cambió el switch de la sociedad, pero también cambió la manera en cómo el Estado se vinculaba con la diversidad sexual y de género. No hay que olvidar que nunca en la historia, antes de Daniel Zamudio, un gobierno o un presidente había recibido a las personas víctimas de la homofobia o había recibido al movimiento LGBTIQ+. Entonces a Daniel le debemos mucho, no le debemos solamente una ley, la ley que lleva su nombre, sino que también le debemos un aporte a la profunda transformación cultural que vivió el país durante ese tiempo a favor de los derechos humanos, de la diversidad sexual y de género. Es brutal que tengamos que escribir nuestra historia de esa manera, Ramón, no poder sentarnos a conversar y a debatir los temas importantes, sino hasta que ocurre un crimen de la brutalidad como la que vivió Daniel. Él fue golpeado, torturado, estuvo días en coma y lamentablemente termina falleciendo. No hay que olvidar aquello también, creo que claro, no podemos dejar pasar que finalmente esto es a raíz de algo horrible que le ocurre a una persona. Pero hablando un poco de la ley al día de hoy, entiendo que las causas que se han iniciado bajo el alero de esta ley lamentablemente no llegan a buen puerto en su mayoría. Entiendo que menos del 6% ha logrado un final feliz, de entre comillas, para las víctimas de la discriminación en Chile. Para que tú nos cuentes también cuáles son estas reformas que hoy día ustedes exigen. Sí, sí, bueno, no solamente es el 6%, sino que además ese 6% es poquísima gente. Estamos hablando de cerca de 30 personas que han alcanzado justicia en 12 años. Y la conclusión lógica a la que uno llega, 12 personas, o sea, 30 personas en 12 años han alcanzado justicia, la ley no sirve. O sea, ninguna ley se ha hecho para 30 personas. Es un absurdo. Y la norma, las dificultades que tiene y por las cuales se exige reforma son varias. Una, yo creo que la más significativa es que es muy difícil en la actualidad comprobar que un delito fue motivado por causas de odio. En la actualidad la ley establece que los delitos motivados por discriminación
se consideran delitos agravantes, es decir, se aumenta la pena. Pero bien, hemos aplicado el agravante en solo 4 ocasiones. ¿Y por qué? Porque la motivación, la manera que está redactada la ley, la motivación solo la sabe quien delinque, es decir, solo la sabe el delincuente, el que agredió a la persona por algún tipo de discriminación, no solo por orientación sexual. Y entonces lo que se está buscando es que en vez de hablar de delitos motivados se hable de delitos con presencia de elementos discriminatorios. Es tan importante esto que si en la actualidad la ley hubiese estado redactada tal cual está ahora y hubiese sido una ley posterior al fallecimiento de Daniel Zamudio, ni siquiera en el caso de Daniel se hubiese podido aplicar la norma, porque de acuerdo a los delincuentes, la versión de los asesinos de Daniel Zamudio, por ejemplo, ellos decían que no lo habían golpeado ni lo habían agredido por su orientación sexual, sino que simplemente porque se habían ido de trago, se habían ido de copa. Y esa versión, en la actualidad, hubiese sido considerada por los tribunales actuales como algo que no se podía demostrar. Se podía demostrar la golpiza, pero no se podía demostrar que había sido agredido por su orientación sexual, pese a que tenía la suástica grabada en su cuerpo, pese a que habían testigos que daban cuenta de que le habían gritado ofensas en razón de su orientación sexual. Y por eso que es muy importante cambiar esto. Pero otro elemento que es importante cambiar es que se elimine la multa al denunciante. Si yo en la actualidad uso la ley Zamudio y acuso a alguien por discriminación, si yo no compruebo que me discriminaron, a mí como denunciante me pueden multar. Y eso es tremendamente grave porque, en definitiva, desalienta a las personas a efectuar una denuncia para poder alcanzar justicia. Y lo más significativo, yo creo que a lo que apuntamos con mayor fuerza que se reforme, es que en la actualidad, cuando yo denuncio discriminación y compruebo que me discriminaron, la persona que es sancionada puede ser multada económicamente, pero ese dinero se va al fisco, no se va a la persona que denuncia. En la actualidad, las personas que usan la ley Zamudio no reciben ningún tipo de reparación, ningún tipo de indemnización, o sea, no hay nada. Uno la única satisfacción que tiene es que consiguió justicia en el papel, pero en términos reparativos no tengo nada. Y por eso es que se está apelando con mucha fuerza a una reforma integral y que además esta reforma considere una institucionalidad antidiscriminatoria, es decir, una norma que se haga cargo de los derechos humanos de todas las personas discriminadas, no solo las LGBTIQ+, estoy pensando en los pueblos autóctonos, las mujeres, las personas con capacidades diversas, y que se haga cargo de estas realidades, que levante estadísticas sobre la discriminación y que brinde orientación psicológica y legal gratuita a las personas que sufren discriminación y que son de escasos recursos económicos. Y de ahí la importancia de la reforma. Hay una situación bastante complicada en torno a aquello, a la comprobación también de este concepto de discriminación. Bueno, en el caso de Daniel hay 4 personas que fueron condenadas, uno de ellos a cadena perpetua simple, pero de todas maneras, claro, aquí estamos hablando del asesinato de una persona. En otras partes, en otras legislaciones en el mundo, el hecho de matar a una persona ya sea quien sea, obedece a una situación que no está permitida, que no es aceptada, y todos ellos obtienen muchas veces incluso cadena perpetua solo por el hecho de matar a alguna persona. Es complicado en nuestro país tener que ir poniéndole de alguna manera estos apellidos para ir aumentando la pena para aquella persona que le quita la vida a otro. Es, bueno, otra conversación que se podrá tener en otro contexto, pero en este caso, bueno, estamos hablando de situaciones también en el mundo laboral de discriminación, estamos hablando en situaciones de colegio, en situaciones de la infraestructura en algún local. Se cambió el tema del manejo incluso dentro de las policías para hacer un control más efectivo también y respetar las identidades de género, lo que dice el carnet. ¿Qué pasa con eso en el día a día también? La verdad es que la sociedad ha cambiado bastante desde el punto de vista positivo, ha cambiado, pero las denuncias siguen persistiendo, sobre todo en el campo laboral y en el campo educacional. Y yo creo que un fenómeno nuevo que no está siendo abordado por ninguna normativa tiene que ver con las amenazas, agresiones o insultos o visibilización de aspectos privados de la vida de las personas a través de redes sociales. Nosotros estamos a punto de lanzar nuestro informe anual de derechos humanos en las próximas semanas, días, y uno de los datos más alarmantes del año 2023 es justamente este aumento significativo, grave,
de las agresiones vía redes sociales. Porque las agresiones en las redes sociales tienen distintos niveles. Uno es que te digan algo ofensivo. Otro es que ya publican tu fotografía y tu nombre. Otro ya pasa a que den a conocer datos privados de ti. Y otros es que usen esa visibilidad respecto de tu vida privada justamente para presionar en tu trabajo o en tu campo o en tu lugar de estudio o en otra institución en la cual tú perteneces para conseguir o para amedrentarte con el objetivo de amenazarte de que te pueden echar, de que te pueden expulsar. Y eso es tremendamente gravísimo. Y yo creo que es un fenómeno que se va a ir agudizando. Lo veníamos advirtiendo hace tiempo, pero yo creo que el 2003 fue un año de boom de este tipo de abuso y que ahí no hay un ojo puesto, ¿no? No hay un ojo que apunte a sancionarlo. Lo único que puede hacer, por ejemplo, en estos casos, es ir a la PDI, a la Brigada del Cibercrimen, decir que alguien te está acosando. Como no hay agresiones físicas, lamentablemente estos casos pasan en el olvido. Pero muchos de estos casos, cuando van avanzando en la amenaza verbal, muchos de ellos sí pueden terminar en agresiones físicas. Entonces ahí yo creo que falta mucho por avanzar en cómo contribuimos entre todos y todas las personas a que las redes sociales sean un espacio más amigable. Nosotros inicialmente, yo estoy pensando hace 5 años atrás, la verdad es que no le habíamos tomado el peso suficiente a esto, pero hay que reconocer que en el mundo actual, a lo menos en Chile, pasamos gran parte de nuestras vidas ahí. Son las redes sociales nuestro espacio natural y continuo de sociabilización. En consecuencia, tenemos que intervenir ahí. Y yo creo que ahí hay un gran desafío, porque eso tiene impacto en lo laboral, en lo educacional y en todas las esferas en las cuales nos relacionamos. Entonces hay casos muy brutales que yo creo que se deben ir abordando y que la legislación debe ir tocando. Y ahí lamentablemente la ley Zamudio, la reforma no lo va a abordar. Por eso es que se está demandando una ley que sancione los discursos de odio. Porque la ley Zamudio lo más que va a llegar es a sancionar conductas, pero no discursos. Y los discursos de odio creemos que también deben avanzar a una especie de sanción donde no se quiere coartar no se busca coartar la libertad de expresión, pero si alguien dice que alguien es enfermo o pecador o inmoral solo por ser de una característica natural, creemos que merece algún tipo de atención y algún tipo de sanción. Sí, porque como ha quedado configurada esta ley, precisamente está supeditada finalmente a la libertad de expresión y también a la libertad de culto, y de alguna manera como que contrapone, ¿no? Estas libertades con esta ley y queda configurado de una manera bastante extraña, Ramón, por decirlo menos. Ahora, ¿qué hay del financiamiento también, de la institucionalidad que debiese acompañar a una ley como esta que busca que no se discrimine a personas en nuestro país por la razón que sea? Porque ahí también entendemos hay una demanda por parte de la comunidad con respecto a que se aumente ese presupuesto, porque si no, poco se puede hacer. Mira, sabes que has tocado un punto muy importante y que nos lleva a algo muy triste de concluir, que es que si la reforma se aprueba tal cual está, al día siguiente vamos a estar pidiendo reforma de nuevo. Y nosotros le hemos dicho al legislativo, le hemos dicho al gobierno, ¿qué sentido tiene hacer esto si la reforma no va a ser estructural? 650 millones de pesos para cualquier persona, anuales, para cualquier persona común y corriente como uno, es mucho. Pero estamos hablando de una institucionalidad estatal que va a tener como desafío funcionar en las 16 regiones del país. Si uno divide esos 600 millones anuales por 16 regiones y luego por 12 meses, se va a dar cuenta que lo que va a tener cada región para poder abordar la no discriminación es absolutamente nada. Eso es casi, no es casi, es literalmente un saludo a la bandera. Es un presupuesto paupérrimo que apenas va a alcanzar para sueldos de algunos funcionarios. ¿Y qué pasa con aquellos elementos que a nosotros nos interesan? ¿Qué pasa con darle orientación gratuita, legal y psicológica a las víctimas? ¿Qué pasa con efectuar campañas antidiscriminatorias? ¿Quién va a financiar eso? ¿Quién va a financiar la necesidad de levantar estadísticas y estudios sobre discriminación? Porque no hay en el país estudios sobre discriminación que sean oficiales. Todos son del movimiento social, de las organizaciones sociales. Entonces ahí yo creo que el gobierno lamentablemente y el legislativo también no han escuchado esta genuina demanda de que no se trata de hacer
una institucionalidad para decir Chile tiene una institucionalidad. Se trata de hacer una institucionalidad que efectivamente sirva, que efectivamente cumpla con los objetivos para los cuales se demandó. Y los objetivos para los cuales se demandó son claros: que se brinde orientación gratuita y psicológica legal a las víctimas, que se ejecuten campañas antidiscriminatorias y que se levanten estadísticas contra la discriminación. Y con ese presupuesto no alcanza. Y creemos lamentablemente que el gobierno no va a ceder y que el legislativo, y está el problema además que con un legislativo, con una comisión de derechos humanos en la Cámara que es una ultraderecha que es abiertamente opositora a nuestros derechos, no hay mucho margen de acción entre lo que ofrece el gobierno y la oposición que hay en el Congreso para que no haya nada. Entonces estamos en una dificultad muy grande, pero lo más triste va a ser que se va a aprobar una institucionalidad que al año se va a demostrar que no va a cumplir con los objetivos con los que se planteó, porque es muy poco dinero. Y es muy triste además ver cómo han habido fraude de miles, 1.200 millones de pesos, 3.000 millones de pesos a través del, por ejemplo, el caso convenio, y no hay dinero para algo que es oficial, para algo que va a ser estatal, para algo que efectivamente va a contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Es una situación muy triste porque es muy triste tener que decir que vamos a hacer una reforma para estar pidiendo al día que se apruebe esa reforma, al otro día estar pidiendo una nueva. A la chilena esto, lamentablemente, ¿no? Como que son parches que no resuelven el problema de fondo. Sí, sin duda. Hay obviamente un antes y un después de lamentablemente el fallecimiento de Daniel, que va más allá de lo penal. Yo creo que también eso hay que reconocerlo, lo hablábamos un poquitito al principio de este cambio cultural que hoy día estamos teniendo en nuestra sociedad. Si bien todavía hay personas que tienen estos discursos de odio, llámese políticos o personas que toman algún micrófono o alguna cámara para hablar y decir cosas que obviamente son bastante fuertes hoy día. Otros que se escudan a lo mejor a través del anonimato de las redes sociales, pero siguen siendo los menos hoy día, afortunadamente. Hay un cambio cultural en la mayoría. Por ejemplo, el humor cambió. El humor ya no se hace mofa de este tipo de situaciones, se entendió. Una persona que de repente emite algún comentario y que obviamente comienza a ser criticado por las redes sociales, también genera un cambio cultural. Muchos artistas también, a través de sus canciones, que en algún momento nombraron algo, se arrepienten o las sacan o las bajan también de las redes sociales a propósito de este cambio cultural. Uno de repente habla con las nuevas generaciones y de repente no es tema, y le dicen a los papás: oye, si esa cuestión ya no se dice, ya no se habla. ¿Cómo ves eso finalmente? Si nos vamos al lado más positivo también. Sí, no. Es algo tremendamente emocionante. Una de las cosas más emocionantes, por ejemplo, con el ejemplo del humor, es que nosotros hemos visto, por ejemplo, cuando ha habido espectáculos y se ha intentado, ha deslizado algún chiste que puede ser ofensivo o homofóbico, ya no es organización como la nuestra la que lo critica, es la ciudadanía la que lo critica. Y eso es tremendamente emocionante porque significa que eso da cuenta del cambio cultural. Ya no es el movimiento LGBTI abriendo la boca diciendo que esto es discriminatorio, sino que es la sociedad la que dice que esto es abusivo y que no se puede tolerar. Y eso es un gran reflejo del cambio cultural. Otro gran reflejo tiene que ver con cómo han cambiado las familias. Si bien es cierto, hay mucha discriminación familiar, no nos podemos dejar de desconocer que en la actualidad los padres y madres de niños, niñas y adolescentes LGBTIQ+, están acompañando a sus hijos en su proceso de autoconocimiento, de autoaceptación, muchos de ellos desde la más tierna infancia, sin censura, sin miedo, ejerciendo una labor, por ejemplo, defensiva de sus derechos en los establecimientos educacionales, y eso también refleja un cambio cultural. Las denuncias que nosotros recibíamos hace 20 años atrás eran todas de personas mayores de 22 años, y cuando comenzaron a llegar los primeros adolescentes, llegaban solos. En la actualidad es muy difícil que un adolescente, por ejemplo, nos venga con una denuncia, por ejemplo, en otra organización, y nos venga acompañado de su mamita, de su papá, de su abuelito, y eso refleja un cambio cultural, porque ya ese niño, la orientación que le vamos a brindar, no es una orientación ya en el vacío, donde le vamos a decir que además tiene que convencer a su familia, porque su familia ya está convencida y lo único que requiere es orientación para superar algún problema de discriminación. Y eso sin duda refleja las grandes transformaciones, ver
cosas elementales, ¿no? Ver en la televisión, a veces en teleseries o programas que dan antes de las 9 de la noche, un beso en una pareja lésbica, un beso en una pareja gay, y que pase como algo ya normal, algo natural, algo que ya no es censurable, ya no hay protesta contra eso. Eso también es una muestra del cambio cultural y que dice que este país, a lo menos las personas LGBTIQ+, hemos mejorado indudablemente nuestra calidad de vida, sobre todo los jóvenes, que a diferencia de mi generación, que tuvimos que vivir ocultos con nuestras relaciones de pareja ocultas, es muy emocionante ver ahora cómo jóvenes les presentan a sus pololos, a sus pololas, a sus papás, o van juntos a un almuerzo de domingo, y pueden desarrollarse plenamente desde que están en la enseñanza media. Todo eso refleja un cambio cultural y donde la figura de Daniel Zamudio sin duda jugó un rol y sigue jugando un rol protagónico. Y aquí quisiera, si me permiten, hacer algo muy importante. Si bien es cierto, uno critica mucho la ley Zamudio, no podemos dejar de desconocer que, si bien es cierto, la norma no ha servido para hacer justicia en los casos individuales de discriminación, la ley sí abrió la puerta, la ley Zamudio, para que se aprobara la identidad de género, se aprobara la ley de unión civil, se aprobara la ley de matrimonio igualitario, obligó al Estado a implementar estas circulares de educación a favor de los derechos de estudiantes trans, obligó al Estado a terminar con las prohibiciones que a nosotros los gays nos impedían donar sangre solo por ser gay. Y todo eso fue gracias a la ley Zamudio. Entonces, la ley Zamudio es como de dulce y agraz. Tuvo un gran impacto en el Estado, en cambiar las leyes, en cambiar las políticas públicas del Estado, y lo que no tuvo fue en el caso individual, ¿no? En el caso de la persona que es discriminada y que busca justicia a nivel individual. Pero a nivel global, el impacto de la ley Zamudio es indiscutible. No hay ninguna ley en Chile, no hay ninguna norma que se hubiese aprobado en los últimos 12 años donde la justificación que tiene es la ley Zamudio. Y eso también nuevamente nos lleva a la figura de Daniel, ¿no? El impacto que tuvo el triste asesinato transformó la sociedad y también transformó el Estado. Ramón, sin duda son muchas cosas que nos quedan por avanzar todavía en materia de discriminación en nuestro país, en materia también de respeto por los derechos de todas las personas por igual. Si bien hemos tenido cambios culturales, todavía hay personas que tienen discursos de odio allá afuera, que pueden ser jefes, que pueden ser padres, que pueden ser personas que toman decisiones importantes en Chile. Por eso agradecemos tener esta conversación para saber cuánto camino nos falta por recorrer. Gracias como siempre por estar aquí en Matinal Nuestra Casa. Gracias a ustedes, un placer poder compartir con ustedes. Que tengan un lindo día. Igualmente, Ramón, nosotros seguimos acompañando aquí tu mañana en Matinal Nuestra Casa, con esta nueva cara también de Matinal Nuestra Casa, ¿cierto? Que estamos presentando este día martes, super martes junto a ustedes, siendo las 9 de la mañana con 29